Bueno, en esta sesión vamos a ver cómo crear un interlocutor comercial que utilizaremos como proveedor, es decir, un interlocutor comercial con las funciones que hemos visto que necesitamos crear para que sea un proveedor, para que actúe como proveedor. Para ello lo que vamos a hacer es ir a través del menú a las opciones de menú que se utilizaba en las versiones anteriores: logística, gestión de materiales, compras, datos maestros, y aquí vemos proveedor, y vemos que seguimos teniendo las mismas, proveedor a nivel de compras y a nivel central, pero lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si intentamos crearlo a nivel central, el sistema automáticamente nos va a llevar a la transacción de interlocutores comerciales para crear un interlocutor comercial. Nos lleva a la transacción BP, que viene de Business Partner, de interlocutor comercial en inglés, ya que la transacción XK01 es obsoleta. Es decir, aunque mantiene la misma opción de menú, lo que está haciendo el sistema es llevarnos a la nueva, que es el interlocutor comercial, ya que no van a existir ya estos proveedores antiguos. Van a existir, como vamos a ver, internamente, pero para nosotros, para el usuario, los va a crear como interlocutor comercial con las respectivas funciones. Vamos a cerrar esta parte. Esto, como vemos, es para si queremos copiar interlocutores comerciales ya existentes. Y aquí lo primero que vamos a ver es que tenemos distintas agrupaciones donde van a definir, entre otras cosas, también cómo se va a definir el nombre. Vamos a introducirlo externamente, aunque podría ser interno. Si utilizamos una agrupación que sea con un rango interno, podríamos dejar en blanco este campo y que el sistema automáticamente asigne el siguiente número disponible. En nuestro caso vamos a utilizar esta simplemente como ejemplo, pero como vemos tenemos más opciones y además sería configurable, es decir, podríamos configurar una agrupación específicamente para nuestra organización. Vamos a crear en la primera función, que va a ser para datos generales. Para ello vamos a crearla, y aquí lo que vamos a introducir, pues vemos, tal y como hablábamos, la dirección, donde vamos a introducir pues el nombre de la empresa. Por ejemplo, imaginemos que estamos creando una que le vamos a llamar, por lo que sea, ACME13. Vamos a introducir un concepto de búsqueda si queremos que sea más fácil buscarla luego. Vamos a introducir la dirección, lo que sea. Imaginemos que ponemos una dirección en España. Estoy introduciendo estos datos porque son obligatorios y por tanto para continuar nos los va a requerir. Pero vamos, lo importante es que sepamos que aquí vamos a introducir la dirección, que es obligatorio al menos introducir una. Podemos pasar al siguiente, que va a ser resúmenes de direcciones, donde vemos que tenemos la que hemos creado, pero que podríamos crear otras. Aquí tenemos la opción para crear, con lo cual podemos crear distintas direcciones para el mismo proveedor. Imaginemos que tenemos un proveedor que tiene una dirección donde tiene la oficina central, pero donde tiene almacenes o fábricas que queremos también tener registradas, puesto que vamos a requerir enviarles documentación o lo que sea. Tenemos a continuación identificador, donde podemos introducir pues, la forma jurídica, persona jurídica, etcétera, el ramo, distinta información que nos va a identificar qué tipo de proveedor es. Control, donde podemos introducir autorizaciones, el origen de datos, correspondencia, etcétera. Pagos, donde vamos a introducir la cuenta bancaria y la tarjeta en la que vamos a pagar pues aquellas facturas que nos va a enviar este proveedor. Status, donde a nivel general, en este caso estamos en datos generales, independientemente del centro, podemos bloquearlo para todos los centros o podemos pedir que se archive, etcétera. Es decir, podemos manejar el estado de este interlocutor comercial o de este proveedor independientemente del centro para el cual se está utilizando, con lo cual se podría bloquear para todos los centros. Textos adicionales, aquí podríamos introducir pues, distintos textos que posteriormente podrían ser utilizados en documentos. Por ejemplo, si queremos que cada vez que vendimos un pedido a este proveedor, ACME13, pues incluya un texto en el formulario. Entonces podemos introducir este texto en el formulario de forma que cuando lo imprimamos pues va a ir a buscar cada interlocutor comercial, cada proveedor y coger este texto para que lo imprima en ese formulario. Y por último, identificación técnica, pues donde podemos introducir diferentes campos técnicos sobre este proveedor. Luego con esto lo que vemos es que son los datos generales. Si pulsamos Enter para validar, y podemos cambiar ahora
a los datos, pues por ejemplo, de FI, de finanzas. Para ello vemos que seleccionamos otra función de interlocutor comercial. Vamos a grabarlo primero. O sea, en primer lugar grabaríamos estos datos que hemos metido y a continuación vamos a ir a crear la nueva función interlocutor comercial. Es decir, estamos creando distintas funciones de interlocutor comercial para el mismo interlocutor comercial. Vemos que tarda un poco y accedemos ahora a la función de interlocutor comercial proveedor FI o FLVN00. Esto es una función estándar de SAP, pero como decíamos se pueden crear incluso nuevas configuradas para nuestra organización. Vemos que estos son los mismos datos que veíamos y que son los mismos que vamos a tener a nivel general, pero que aquí podemos pulsar en sociedad. Este botón no lo veíamos antes y aquí lo que podemos es introducirle es la sociedad para la cual vamos a crear estos datos FI. Vamos a utilizar la 1710 y pulsando Enter pues nos va a traer la diferente información. Vemos que ahora podemos introducir los datos que vemos aquí abajo y estos datos pues van a ser para este interlocutor comercial pero para esta sociedad. Es decir, luego podríamos cambiar sociedad y crear datos distintos para otra sociedad, aunque el interlocutor comercial sea el mismo, es decir, no tenemos que crear distintos proveedores para cada sociedad, pero sí podemos introducir datos que sean específicos para cada una de estas sociedades. Aquí podemos introducir pues, una cuenta asociada y los distintos datos de finanzas que sean requeridos para este proveedor, que van a indicarle al sistema cómo tiene que gestionar internamente aquellos datos transaccionales que nos lleguen de este proveedor. Vemos también que podemos seleccionar datos de pago, cómo pagarle a este proveedor, datos de correspondencia, datos de estatus, pero este estatus es a nivel de proveedor o como vemos aquí podríamos bloquearlo para todas las sociedades también. Vemos que tenemos distintas posibilidades, pero sería posible bloquear un proveedor solo para una sociedad. Y vemos que podemos también marcarlo para borrado. Retención de impuestos, pues aquí donde podemos introducir los diferentes parámetros para calcular los impuestos que deben de ser retenidos. Los textos, pues aquí vemos que también podemos tener textos a nivel de sociedad, por tanto solo aplicarían, podremos tenerlo que solo apliquen para este proveedor pero para esta sociedad. Es decir, son más específicos que en el caso anterior que veíamos a datos generales. Y por último teníamos ampliación específicas de país donde podemos pues, tener algún tipo de funcionalidades específicas de país, como pueden ser, pues estos son formularios de Estados Unidos, etcétera, que se pueden seleccionar para cada país. Vemos, por tanto, que hemos introducido, imaginemos que hemos introducido todos los datos. Si ahora grabamos, volvemos otra vez a la primera transacción, pero vamos a ir ahora a crear la función de interlocutor de compras. Entonces, por ello pulsamos el de compras. Vamos a pasar a ella y vemos que ahora nos aparece aquí un botón que es el de compras con el que nos van a aparecer por distintos campos. Y aquí, si introducimos la organización de compras para la cual queremos crear estos datos, vemos que si introducimos esta organización de compras y pulsamos Enter, se nos van a habilitar los campos para introducir datos que van a ser relativos a esta organización de compras y que, por tanto, como hemos visto anteriormente, como la organización de compras se puede definir para una sociedad o para varias, pues podría ser que en este caso pues estos datos que introducimos aquí apliquen a varias sociedades o no. Es por esto que tenemos distintos niveles organizativos a los cuales podemos crear los distintos datos. Aquí, como vemos, pues podemos introducir pues, moneda de pedido para esta organización de compras, para este interlocutor comercial o para este proveedor, condiciones de pago, Incoterms, etc. Funciones de interlocutor, si queremos introducir pues algún adicional a proveedor, si queremos introducir si es un transportista, etcétera. Datos de compras adicionales, donde podemos introducir pues algunos datos de compra adicionales, intercambiabilidad, donde podemos ver otras opciones, textos, también podemos tener textos a nivel de organización de compras, luego nos da cierta flexibilidad de cómo gestionar los textos que vamos a ver en nuestros pedidos de compra o en nuestros documentos, podemos utilizarlos en otros documentos, y región de suministro. Y esto, como vemos, pues serían los distintos campos
que podemos introducir a nivel de compras o a nivel de organización de compras. Simplemente con esto grabaríamos y ya tendríamos los datos introducidos en el sistema. Vemos que aquí nos está dando algún error, es que nos faltaba el dato del idioma, pero una vez introducimos todos los datos obligatorios, pues ya podríamos grabar y nos quedaría este nuevo proveedor disponible para ser utilizado tanto en solicitudes de pedido como en pedidos de compra.